a esta hora de la mañana. Mucha atención para mantener un diálogo, una entrevista vía Zoom con el ingeniero Francisco Miranda, el expresidente de ANE Cacao. Está ya listo para conversar con nosotros a esta hora de la mañana en Radio Cristal. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Perfecto, un gusto saludarlos a esta hora. El 2020 fue un buen año a pesar de los inconvenientes que se tuvo. La presencia del cacao nuestro en el mundo fue excelente. ¿Cuáles son las expectativas para este año con el nuevo gobierno que ya empieza del señor Guillermo Lasso? Como sector venimos en un crecimiento sin cesar los últimos 15 años, 20 años. Ha sido, bajarme esto un poco, ha sido un constante crecimiento y este no será distinto para el 2021. Tenemos expectativa de romper récord nuevamente. El año 2020 fue año récord en exportaciones en dólares y en volumen exportado de cacao y calculamos el 2021 romper nuevamente dichos récords. Muy bien, hablemos de cifras en ese año 2020. Hablemos de cifras en cuanto a hectáreas de producción del cacao y también de toneladas que se vendieron a nivel del mundo, ingeniero. Encantado. El hectareaje es un poquito difícil de ser preciso. Los censos agronómicos ecuatorianos eh, son sacados a mano alzada muchas veces, de manera técnica. El Ministerio de Agricultura lo hace lo mejor que puede, pero no tener recursos para ir a tomar un censo verdadero hectárea a hectárea, pues es difícil ser preciso. Es notorio el incremento de hectareaje, sobre todo en provincias como Esmeraldas, el norte de Manabí y la Amazonía. Vemos también con mucho gusto la entrada de muchos valles en la sierra, en las provincias de la serranía, y vemos hoy que cada una de todas las provincias del Ecuador tienen sembrado cacao, lugares tan difíciles de pensarlo. Volúmenes, estamos nosotros estimando, cerramos el año anterior con 360.000 toneladas de cacao exportadas y estamos estimando un poquito más de 380.000 toneladas de cacao exportadas para este año 2021. Muy bien, ¿en qué sectores específicamente de las sierras donde más se están produciendo cacao? De a poco, pues lógicamente conocemos que la costa es más productor de cacao. Bueno, Vallequito, en la provincia de Pichincha, básicamente en los valles. Es raro porque cuando uno habla de cacao, pues uno se imagina estas zonas tradicionales, en los bancos del Guayas, en las afluentes de la Amazonía, en todos estos sitios tradicionales, pero se han tomado en estos pequeños valles a sembrar poco, pues proporcionalmente es poquito lo que hay en estas zonas, pero es bonito ver a pequeños agricultores apostando el crecimiento de sus familias en un producto que para ellos no es tradicional, para nosotros en la costa sí lo es. Correcto, muy importante. Efectivamente, en la costa es más tradicional definitivamente. Recordemos un poco a la audiencia de Radio Cristal, ingeniero, cuáles son los sectores más populares en la costa de la que estamos hablando, donde se produce más cacao, los sectores de la costa. En la costa es todo lo que son los afluentes del río Guayas, es lo que se viene del cacao arriba, pues lo que viene de arriba del Guayas, todo lo que es la provincia de Los Ríos, la provincia de Guayas, la provincia de Manabí, que fue tradicionalmente uno de los centros históricos de sabor más rico de cacao en el mundo, que lo sigue siendo, y se ha visto esta renovación de siembras junto al CCN 51 y a las varietales nuevas que están siendo sembradas. Vemos también con mucho gusto agrónomos locales sacando variedades nuevas, la variedad Pincay, la variedad JH21 me parece que es que está haciendo la zona de Milagro, y más, o sea, hay una innovación constante y perenne del pequeño agrónomo y del agricultor que ven acá una alternativa muy valiosa para, para traer ingresos a su familia estable. Muy bien, estos datos son muy importantes que nuestra comunidad y los oyentes conozcan. Estamos manteniendo una entrevista muy importante con el presidente de ANE Cacao, ingeniero Francisco Miranda. Los sitios a donde más van la producción de cacao ecuatoriano, ¿cuáles son esos países, cuáles son esas regiones en el mundo, ingeniero? Bueno, tenemos la suerte de tener este cacao con tanta historia, con tanta tradición, y los mercados principales chocolateros del mundo siempre nos han buscado, siempre nos han preferido. Y ahora con este
incremento productivo, lo que se ha hecho es elevar la proporción de cacao enviado a estos destinos, pero vemos con gusto, porque recordemos que hemos crecido de 50 y pico de mil toneladas para el año 99 a 360.000, pues ha habido que buscar muchos mercados nuevos para poder llevar esta nueva porción de cacao. Y lo hemos hecho no solamente a mercados de chocolatería fina, que ha sido la tradición ecuatoriana, sino a mercados de consumos de volumen. Y es así como vemos a mercados emergentes como Indonesia, Malasia, transformar el grano ecuatoriano para hacerlo productos. Y la industria mundial consumir más y más chocolate, a Dios gracias, todos los años, para poder seguir posicionando lo nuevo que se ha producido y lo que esperamos se producirá en adición en los siguientes años. Son las 10 de la mañana, 26 minutos en Radio Cristal de Guayaquil. Ingeniero Francisco Miranda, presidente de ANE Cacao. ¿Cómo logramos fortalecer aún más la presencia del grano a nivel internacional? ¿Cuáles son las estrategias, cuáles son las ideas y también las propuestas que ustedes tienen? Me imagino buscarán hacérselas llegar al nuevo gobierno. Lo hemos hecho y para la estrategia comercial, la agronomía hay que hacer otro montón de cosas, tenemos que hacer una diferenciación del grano ecuatoriano. Para los consumidores mundiales, chocolate, chocolate. Se habla que es intercambiable, pero los modelos productivos africanos, donde la deforestación es una constante, hay muchísimo trabajo infantil y esclavitud. En el siglo XXI hablar de esclavitud suena a raro o imposible, pero hay una esclavitud constante y perenne en la producción de esos países. Y ellos hacen pues más del 60% de la producción mundial de cacao. Ecuador y Latinoamérica entera tiene un modelo productivo muy distinto que tenemos que trabajar en estrategia comercial para diferenciarlo. Porque cuando el consumidor pida o exija un producto que no venga con estos desastres sociales y ambientales que son los que producen los africanos, pues preferirá el nuestro o demandará que sea exclusivamente un cacao americano el que reciban ellos para consumir. Las 10 de la mañana, 27 minutos, 10 de la mañana, 27 minutos también de parte de ustedes como institución, ANE Cacao sin fines de lucro, hay que destacarlo también. ¿Cuál es el aporte que ustedes dan a las personas que quieren incursionar, que quieren producir el cacao y que no tienen una ruta segura, pero tienen el apoyo de ANE Cacao también para direccionarlos y apoyarlos a estos pequeños emprendedores, podemos decirlo, del cacao? Por supuesto, recordemos que no hay cacao si no hay exportación y no hay exportación si no hay cacao. Nuestro grupo de exportadores dependen de la producción de cada pepa de cacao en Ecuador. Y ahí es que cuando vemos este crecimiento en la producción, vemos muchos productores que no saben pues, cómo manejar el cacao. No saben cómo podarlo, cómo fermentarlo, cómo hacer la post cosecha, cómo llevarlo a la calidad que necesitamos como país para poder mantener este tan valioso baluarte que tenemos en el Ecuador, que es la calidad de cacao ecuatoriano. Y ahí entramos nosotros como exportadores a suplir el rol que el Estado muchas veces no ha sabido enfrentar, aun cuando tienen el dinero para hacerlo, a mostrar estos mecanismos de post cosecha, a enseñar un poco. Anecacao lo hace con mucho gusto en nombre de nuestros exportadores y junto a nuestros exportadores, porque tenemos que buscar un objetivo que es valioso. Recordemos que en todos los productos agronómicos, el precio en que se produce y el precio que se consume en percha, pues tienen una brecha muy grande. Uno ve cuánto cuesta una libra de tomate en el campo, una libra de tomate en el supermercado, y es tanta diferencia de precio. Y el objetivo es reducir esa brecha, acercar más al productor con el exportador, en el caso nuestro, para reducir las intermediaciones y poderle llevar más del dólar o más de los dólares que recibimos como exportadores directamente al productor. Ese es un objetivo de los que estamos trabajando día a día. Muy bien, son las 10 de la mañana, 29 minutos, 10 de la mañana, 29 minutos, es decir, una real inversión también y apoyo por parte del gobierno. Eso es lo que se busca para volver a los tiempos de la época de la pepa de oro, ingeniero. La más grande de la pepa de oro es hoy. Nunca ha tenido Ecuador los volúmenes, ni los precios, ni los posicionamientos internacionales como tenemos hoy. Y tenemos que entender lo valioso que es la cadena cacautera y el Estado tiene que verla como tal. Una cadena que es increíblemente sensible socialmente, porque es la cadena con mayor cantidad de hectáreas y productores por encima de ninguna otra agropecuaria del Ecuador.
una cadena conformada mayoritariamente por pequeños emprendedores, a diferencia de cadenas como Banano, Camarón, Flores, que son cadenas de mega industrias. La cadena cacautera es pequeñita, y hay que entender esta sensibilidad social y atacarla. Es una cadena que creció tanto en estos últimos 20 años y que no se ha hecho las correcciones legales para atenderla, correcciones tributarias, correcciones de inversión agronómica, no solamente empíricas, es decir, en clases del cacao más rico del mundo, pero ir al campo a trabajar, a mostrar técnicas de post cosecha, a invertir en el productor, a invertir en entender la cadena para generar las leyes necesarias para que esta cadena se estabilice. Tenemos un problema grandísimo de falta de tributación, un problema grandísimo de dólares sucios inmersos en la cadena que entran a comerciar, y todo esto, un Estado que no se ha sentado a entender que es ya el tercer producto exportado más importante del Ecuador. ¿Cuáles son esas correcciones legales y tributarias de las que usted hablaba brevemente? ¿Son los inconvenientes tal vez que están parando un poco el tema del avance en el ámbito cacautero, ingeniero? En tributación tenemos todas estas megacorporaciones internacionales que han venido a sentarse en el Ecuador en bien o en detrimento de la producción ecuatoriana, han aportado poco, pero son extractivas. Son extractivas y han venido amparadas por los últimos múltiples años con prebendas tributarias que los nacionales no tenemos. Eh, Vimos el año pasado en pandemia, cuando se cerró el país entero y las transnacionales cerraron sus puertas, pues los locales no dejamos de exportar una pepa de cacao y suplimos pues, todo el mercado cuando ellos no estaban acá. Pero ellos tienen prebendas tributarias que no tenemos el resto. Tenemos una cadena cacautera que depende de un volumen grandísimo de pequeños productores que no tienen factura y no tienen RUC. Nosotros los exportadores no podemos comprarle a ellos directamente. Y por esta necesidad se ha generado una cadena de intermediación monstruosa en el Ecuador, sin ninguna regulación, sin ninguna visión de nada, que hace como un puente entre el pequeño agricultor que no está formalizado y el exportador que sí lo está formalizado. Pero en esa cadenita que se ha generado, no por orden necesariamente comercial o económico, sino por imposiciones tributarias mal estructuradas, pues se crea una injusticia que se le corta mucho de la ganancia al productor. Si es que entendemos cómo funciona, si es que pusiéramos un impuesto único donde el exportador pagara por tonelada exportada, aun cuando pagásemos más, solucionaríamos el problema de la intermediación, solucionaríamos el problema de la falta de control y de regulación que el pequeño agricultor tiene, solucionaríamos estos grandes márgenes que llevan los intermediarios y solucionaríamos la problemática de estas transnacionales e internacionales que vienen con ventajas comparativas injustas, sin aportar mayormente al valor agregado, que es lo que buscamos todos en el país se genere. Muy bien, gracias ingeniero Francisco Miranda, presidente de ANE Cacao. Hemos hablado sobre las necesidades y oportunidades del desarrollo para este importante sector del país, el cacautero. Gracias ingeniero, muy amable por la entrevista. Gracias por tenerme y a sus escuchas. Coman chocolate, es valioso, de cada dólar que comen ustedes, pues regresa a manos de agricultores ecuatorianos. Ingeniero Francisco Miranda, presidente de ANE Cacao. Son las 10 de la mañana.